Mm, ya, estoy iniciando a grabar. Aquí está. Para que vayan contestando al pretest. Ya, vamos a hablar sobre valvulopatías, tal cual. Y para ello debemos recordar un poco del funcionamiento, bueno, cómo funciona, mejor dicho, el corazón. Y la división, un poco de anato, para que podamos recordar de dónde viene todo y el porqué de las estenosis en insuficiencia. Porque cuando les hablan de valvulopatías, siempre ustedes deben pensar en que está insuficiente, es decir, que está con un tipo de déficit, es decir, que no funciona bien, ¿no? La palabra insuficiente. Y estenosis, al contrario, ¿no? Que es estrechado mucho. Estenosis de una estrechez, es decir, una insuficiencia es como que está así abierto constantemente y no puede cerrarlo porque está insuficiente. Entonces, la estenosis es una estrechez súper chiquitita, o sea, está muy junto que no deja salir la, la sangre de manera normal. Entonces, recuerden, o vamos a recordar un poco que la circulación sanguínea va a empezar como, bueno, en este caso empezaríamos por la vena cava inferior que va a traer la sangre desoxigenada porque ya ha pasado por todo nuestro organismo, o sea, por todas sus carreteras, ¿no? O sea, llamarlo, y también de la vena cava superior, ¿no? De dos. Cava superior, vena cava inferior va a llegar a quién? A nuestra aurícula, en este caso sería la derecha, ¿verdad? Luego va a pasar a nuestro ventrículo derecho. Entonces, si se dan cuenta, el corazón siempre se va a dividir en dos, el corazón derecho y el corazón izquierdo, en muchos casos se llama. Después de llegar al ventrículo derecho, tiene que oxigenarse, porque, como habíamos dicho, es una parte desoxigenada, entonces tiene que oxigenarse. ¿A dónde va a pasar? Se va a ir a nuestros poderosísimos pulmones. Uy, va a ir a nuestros pulmones, donde se va a oxigenar. Y vamos a tener acá nuestras venas pulmonares, ¿no? Se va a oxigenar y todo va a regresar a través de las venas, las arterias, perdón, arteria pulmonar, y luego va a regresar por venas pulmonares. En este caso, esta parte se llamarían las venas pulmonares, si estaba bien. Y acá serían las arterias, que son las únicas que son como que azules, ¿ya? Entonces, va a llegar al ventrículo, bueno, la aurícula, va a pasar al ventrículo y el ventrículo, al ser un músculo muy fuerte, va a generar que haya un retorno. Entonces, esto va a hacer que, recuerda que siempre va a ser al ventrículo porque el ventrículo, al ser un tipo de miocardio o músculo grueso, por así decirlo, como ves acá, necesita mayor fuerza para poder expulsarlo a todo nuestro cuerpo. Entonces siempre es el ventrículo, cuerpo. ¿Ya? Un poco de... Y acá vamos a recordar un poco mucho más de anato. Recuerda que el corazón va a estar ubicado específicamente en el mediastino medio, pero si a ustedes, por ejemplo, ahora que están llevando diagnóstico por imágenes de mediastino anterior, radiográficamente lo podrías encontrar en esa zona, ¿no? Entonces, eh, importante que recuerden que su peso es de 350 gramos en un promedio y siempre van a tener que dividirlo en un corazón derecho y izquierdo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las valvulopatías vamos a relacionarlo a la ubicación que éste tenga. Si, por ejemplo, es en la válvula pulmonar o en la válvula tricúspide, que como recordaremos va a ser de la aurícula al ventrículo, la válvula tricúspide, y se llama tricúspide, ¿por qué? Porque tiene tres valvas, ¿no? Eso. Entonces, y la válvula pulmonar van a ser, formar parte de una insuficiencia derecha o una estenosis derecha, dependiendo de la causa de. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Recuerda que esto, lo que está señalado en moradito, vienen a ser eh, válvulas semilunares y la válvula tricúspide y mitral tienen que ser como tal, ¿no? Entonces,
semilunares, para que siempre te recuerdes. Y la que más nos va a importar en esta sesión va a ser la válvula aórtica, ¿no? Válvula aórtica, al tener, es muy frecuente, ¿no? Entonces es la que más se va a hablar y la que más se va a preguntar en todos los exámenes que haya, ¿no? Entonces, pero vamos a tener que recordar que existe un lado derecho e izquierdo y vamos a tener válvulas que se pueden estenosar o se pueden volver insuficientes, que vendrían a ser dos patologías que generadas específicamente por las valvas que están ahí, ¿no? Eh, ya, ¿qué más? Recuerda que el corazón tiene tres caras y cuatro cavidades. Hablábamos, por ejemplo, de la aurícula derecha, acá dentro de las cavidades, ventrículo derecho, luego pasa la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Qué más? Las caras. Tenemos una cara anterior que va adelante. La cara anterior va a chocarse contra la cara posterior del esternón. Cara lateral y cara postero inferior. Abajo. ¿Ya? Recuerda, a veces preguntan que la válvula aórtica tiene dos valvas anteriores y una valva posterior. Y normalmente la válvula aórtica va a medir de 2 a 4 centímetros. ¿Y por qué es importante que tú recuerdes el diámetro de esto? Porque ahí vas a poder diferenciar entre una insuficiencia aórtica o una estenosis aórtica, porque si el diámetro de mi válvula está mucho más grande o está, no sé, 6 en la aórtica o 8, vamos a pensar de que podría ser de una insuficiencia. Pero si por A o B está más pequeño, o sea, no está haciendo su funcionamiento normal, por así decirlo, va a estar como que entreabierto y no deja pasar. eh, Está menos del 2 centímetros, podríamos hablar de una insuficiencia aórtica, de una estenosis aórtica, perdón. Entonces, siempre vamos a hablar de la válvula aórtica, ¿por qué? Porque es la más frecuente. Recuerda que la válvula mitral mide de 4 a 6 centímetros, igual que la tricúspide, pero en la válvula aórtica de 2 a 4 centímetros. Recuerda que la válvula pulmonar, a diferencia de la válvula aórtica, tiene dos válvulas, en este caso posteriores, y una valva anterior, ¿ya? A diferencia de la válvula aorta, dos anteriores y una posterior. Recuerda también que las válvulas es muy importante para que exista, o sea, imagínate una válvula como una puerta que deja pasar la sangre, que en este caso serían quizá personas en una similitud, o sea, va a ser como una puerta que deje pasar sangre y si por A o B, hay como una estenosis como tal, es decir, tú vas a sufrir demasiado para abrir la puerta, por así decirlo, que es la válvula. Pero si hay una insuficiencia, tú vas a abrir muy rápido la puerta, quizá está media floja o está media suelta. Entonces, algo así puedes imaginarte entre una insuficiencia y una estenosis aórtica. Y igual en la válvula pulmonar y en la tricúspide. Mm, muy bien. Entonces, vamos a hablar primero de la estenosis aórtica. Recuerda que cuando hablen de valvulopatías debes recordar insuficiencia y estenosis. En este caso, la estenosis, recuerda que la estenosis acá es como una válvula cardíaca normal. Entonces, habíamos dicho como que se estrechaba o se calcificaba o eh, que se volvía mucho más pequeña el agujero o la puerta, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué quiere decir esto? Y justo también como una mnemotecnia, ¿no? Te es difícil entrar al cuarto porque las válvulas son como que puertas. ¿Por qué? Porque hay calcificaciones, porque hay problemas degenerativos, porque hay problemas reumáticos, porque hay problemas congénitos. Y ahí es donde entra a tallar la etiología. Por ejemplo, cuando los pacientes, o sea, tú vienes o te dan un paciente tipo de mayor a 70 años, tú vas a pensar en que podría ser por calcificaciones o problemas degenerativos, degenerativos a la cabeza en pacientes con mayores de 70 años, ¿ya?
Eh, en cambio, si hablábamos de los 70, o sea, menos de 70 años, podrías tú pensar que puede ser por algo congénito. Eh, que ya no sean tres válvulas, sino que quizás solamente sea una, parecía perdón, dos, parecía la mitral que habíamos visto acá, así. Y es una válvula que es bicúspide, que es congénita, o sea, que solamente tiene dos valvas, ¿no? O causas reumáticas, ¿ya? Calcificaciones y degenerativas y reumáticas. A la cabeza cuando te preguntan mayores de 70 años, piensa en degenerativas. Y es la estenosis aórtica porque se habla primero antes que la insuficiencia, porque es mucho más frecuente y más que nada en varones, ¿ya? Así que no te puedes olvidar eso. También algunos factores de riesgo que pueden desencadenar esta estenosis aórtica que se vuelva degenerativa, que haya calcificaciones, la diabetes mellitus, la hipertensión y el tabaco. Eh, existen como ubicaciones que pueden hacer que o sea, que el camino que haya para el sistema sanguíneo se estreche, porque cuando hablamos de estenosis hablamos como una estrechez, para que lo recuerdes. Entonces, la estrechez puede ser supravalvular acá, como les está señalando acá en la flechita amarilla, o en una estenosis de la misma válvula aórtica. Y eso es lo que nos estamos centrando ahorita. Entonces, ponen esta imagen para que más o menos ustedes entiendan que existe más estenosis o más estrecheces que podrían generarse, pero la más frecuente de todas va a ser la estenosis aórtica que va a afectar a las mismas válvulas. También una estenosis subvalvular aórtica, más o menos después de las válvulas. Supra antes, o sea, arriba de, y subvalvular debajo de, ¿ya? Y acá es como que las imágenes para que ustedes diferencien entre una válvula aórtica normal, otra reumática, otra calcificada. Y ¿por qué yo les decía que existe una estrechez o un adelgazamiento del paso? O sea, que cuando hablamos de estenosis es más chiquito, bueno, más chiquito, y cuando hablamos de insuficiencia es como que está más amplio, más grande. Es porque si ustedes se dan cuenta, normalmente va a ser como una puerta, se cierra y abre para dejar pasar. Entonces, al momento de abrirse, normalmente se va a expandir de 2 a 4 centímetros, como habíamos dicho. Pero, ¿qué pasa si existe una enfermedad reumática? Esta enfermedad reumática va a limitar que se abra. Entonces, antes se abría así, ahora se abre así. Es más reducido el espacio, por lo tanto, la sangre también va a ser mucho menos o mucho menor al paso entre la aurícula derecha al ventrículo derecho. Entonces, el agujero es mucho más pequeño, por así decirlo. Y también tienen que más o menos darse cuenta en esta imagen que la enfermedad reumática también al hacer o al generar un menor ángulo o una menor orificio para que pase la sangre, también va a generar como un tipo de que va a dejarlo abierto, por así decirlo. Va a dejar abierto y va a pasar en todo momento y no va a haber como un abro y cierro la puerta, sino que va a ser como que un estoy cerrando y a la misma vez abro un poquito, estoy cerrando, abro un poquito, o sea, no se cierra, tampoco se abre mucho. Entonces, eso vendría a ser como una estenosis aórtica, está dificultando el paso normal. Y cuando está calcificada completamente, pues vas a hacer como que cierra bien, hay una calcificación que cierra bien, pero ¿qué pasa? Por las mismas calcificaciones impide que sea una expansión normal como en este caso, como la normal. Y acá la calcificación es como que las limita, ¿no? Al igual, si existe una válvula que es bicúspide, es decir, que solamente tenemos parecida a acá a la mitral, en dos, porque normalmente te tienen tres válvulas, o sea, normalmente. Pero si es la bicúspide, por ejemplo,
vas a solamente tener o sea, se va a abrir por la mitad, pero normalmente debería ser por tres lados, ¿no? Para que haya una expansión grande. Entonces, bicúspide es congénita. Degenerativas o calcificaciones mayores de 70 años, ¿ya? Muy bien. ¿Y por qué sea esto? O sea, todo debe tener un porqué, ¿no? O sea, ¿por qué existe una obstrucción o una estrechez en la salida del ventrículo, en este caso, del ventrículo derecho al pulmonar y todo ello? Esto da o se va a dar porque existe un aumento de la presión sistólica del ventrículo izquierdo de acá y un tiempo de eyección del ventrículo izquierdo aumentado. Esto es como lo resumido, ¿no? La estenosis aórtica puede estar causada por una hipertrofia en este caso. Bueno, acá vamos a aclarar un poquito. Estaba hablando derecho, 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 pero no es el izquierdo. Discúlpeme una palabra. Entonces, recuerden, hablamos de aórtico cuando es una estrechez, o sea, es lo mismo todo, pero solamente que es en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque justamente anatómicamente habíamos hablado que se ubicaba ahí, ¿no? Entonces, mala mía. ¿Ya? Entonces, está bien. Existe una stenosis en la obstrucción o en la salida, en este caso, del ventrículo izquierdo, generando un aumento de la presión de este. Al obstruirse, va a hacer que mi ventrículo crezca. ¿Por qué? Porque no puede salir toda la sangre que yo normalmente botaba, ¿no? Que botaba normalmente mi ventrículo. También esto va a hacer que aumente o que hipertrofie el ventrículo izquierdo, es decir, se va a volver mucho más grueso, mucho más grande. ¿Por qué? Porque él va a pensar que necesita más fuerza y en realidad no es que necesita más fuerza, o sea, sí, pero la causa de eso podría ser porque las calcificaciones o porque, no sé, una endocarditis está generando esto, o causas degenerativas o congénitas, ¿ya? Esto va a generar una disfunción del ventrículo izquierdo, generando una falla del ventrículo izquierdo, 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 ¿ok? Todo pasa en el lado izquierdo, como había dicho al principio. Entonces, aumentas el consumo de miocardio de oxígeno, existe un menor tiempo diastólico, generando un menor aporte miocárdico de oxígeno, y esto va a generar una isquemia miocárdica y dando una falla al ventrículo izquierdo. ¿Ya? ¿Qué cosas sí o sí tienen que recordar? Quizá esto, ¿no? Por ejemplo, si les dicen la fisiopatología de una estenosis aórtica, recuerden que hay una obstrucción en la salida del ventrículo izquierdo, genera un aumento de la presión sistólica del ventrículo izquierdo, el tiempo de eyección aumenta del ventrículo izquierdo porque no va a ser suficiente, aumenta la presión diastólica del ventrículo izquierdo y disminuye la presión aórtica. ¿Por qué? Porque no va a pasar la cantidad que se necesita, ¿ya? Esta disminución de la presión aórtica va a generar un menor aporte miocárdico de oxígeno. ¿Por qué? Porque justamente al ver menos presión y menos sangre que pase, porque no existe una presión adecuada, no va a llegar oxígeno como quisiéramos, porque saben que la sangre, en este caso ya sería la oxigenada, ¿no? Entonces no llega como debe ser. Causas de una estenosis, clínicamente vamos a encontrar, esto es como un cuadro resumen. Entonces, hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, hay un agrandamiento de la aurícula izquierda por consecuencia de que mi ventrículo izquierdo siempre permanezca abierto, que esté tratando de expulsar todo lo que lo que esté ahí, ¿no? Entonces, genera un agrandamiento de la aurícula izquierda por una hipertrofia del ventrículo izquierdo, disminuye el gasto cardíaco, aumenta la presión auricular izquierda y genera una disminución de la perfusión coronaria, coronaria y cerebral.
Eso es lo que estábamos hablando, es como un cuadro resumen. Acá vamos a hablar sobre la clínica, que quizá es lo que más importa en semiología. Y vamos a tener en cuenta que el soplo sistólico siempre en una estenosis aórtica va a ser en forma de rombo. Y recuerden que este soplo es sistólico. Cuando le salen de sistólico, recuerden que es sístole, diástole, diástole. Entonces, sístole cierra, diástole abre. Entonces, al sístole, al, habíamos visto que existe una insuficiencia o una disminución, en este caso fisiopatológicamente, al ver una hipertrofia del ventrículo izquierdo, hay sístole. O sea, el soplo se va a dar más en sístole porque el corazón está tratando de expulsar más, entonces ahí se va a dar el soplo en mayor medida. Y es un soplo de tipo romboidal o romboide. Eh, Recuerden, sistólico y rombo. Normalmente, al tener este tipo de soplo, eh, va a ser irradiado o va a causar una irradiación al cuello, ¿ya? ¿Por qué? Por contigüidad más que nada, ¿no? Entonces, también deben recordar que clínicamente mi paciente va a venir con una dificultad respiratoria, una disnea, que es como un signo, una clínica de un mal pronóstico en pacientes que tengan una estenosis aórtica, ¿no? También hay una angina, hay síncope. Importante el síncope porque es un diferencial entre una insuficiencia y una estenosis aórtica. Recuerda que el pulso, o sea, una cosa es escucharlo a través de tu estetoscopio, el soplo, y otra cosa vendría a ser la auscultación, en este caso la palpación del pulso, o sea, tú vas a tratar de buscar el pulso que se te sea más normalmente braquial o carotídeo, o en la misma muñeca, ¿no? No muchos lo hacen. Entonces, el pulso que vas a encontrar va a ser como pardo, que en este caso es como así, tal cual, es como que lento y espaciado, lento, espaciado. Su intensidad es disminuida, como dice acá, es rítmico, como estamos viendo en todos los pulsos, pero tiene una amplitud disminuida, es chiquito, y al ser chiquito es lento, ¿ya? Clínicamente, bueno, ¿cómo yo hago mi diagnóstico? Uno en la clínica, siempre va a mandar la historia clínica y ustedes la descripción semiológica que hagan de los signos que han encontrado. También vamos a tener un electrocardiograma que te puede ayudar al diagnóstico, la radiografía de tórax que te va a evidenciar una hipertrofia del ventrículo izquierdo, que lo van a ver ya en diagnóstico por imágenes, pero van a ver que el ventrículo izquierdo está full, aumentado de tamaño. Choque de puntas, podrían escuchar ecocardiograma, cateterismo cardíaco. Existen unos criterios hemodinámicos de gravedad para el área valvular. Por ejemplo, si existe una estenosis aórtica leve, vamos a tener eh, el área valvular o centímetros cuadrados. Habíamos dicho que el área era, o sea, diámetro sería de 2 a 4 centímetros, ¿no? Al inicio. Entonces, mayor a 1,5 en centímetros cuadrados, hablábamos de una estenosis aórtica leve, pero si es entre 1 a 1,5, hablábamos de moderada. Y si hablábamos de severa, cuando era menor o igual a 1. Mayor lo borran, pero es de 1 a 1,5. El índice perdón, del área valvular. eh, En sí, los rangos que están, no creo que les pregunten, pero sí tengan en cuenta que existen criterios hemodinámicos de gravedad y la importancia de por qué tienen que recordar el diámetro que tenemos acá, ¿no? De 2 por 4 centímetros o 2 a 4 centímetros. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre insuficiencia aórtica. En este caso hablaremos de una definición como tal.
Recuerden que una insuficiencia siempre siempre tienen que ir en su cabeza a hablar de déficit. Entonces, algunos factores de riesgo, por ejemplo, diabetes mellitus, hipertensión y tabaco, al igual que en el otro caso, también la epidemiología va a incrementar según la edad y en este caso también va a ser igual que es mayor o más frecuente en varones. Etiológicamente vamos a tener causas agudas, causas crónicas, causas que generen una dilatación de la raíz aórtica, ¿ya? Eh, una insuficiencia cardíaca derecha e izquierda, en este caso hablaríamos de una insuficiencia cardíaca izquierda, nos va a generar esta clínica, que es importante que usted lo recuerde, porque el soplo, por ejemplo, diastólico, va a estar después de la sístole, diástole, ¿se acuerdan? Entonces, sístole, diástole. Entonces, al momento de abrir o de generar la expansión para que se dé el llenado del ventrículo izquierdo, va a ser donde se genere mi soplo. Que como se dan cuenta, a diferencia de de la estenosis, que era romboidal y sistólico, este es diastólico y es como un triangular. Es decir, va de más a menos, ¿ya? Austin y Flynn también se llama este momento en específico cuando termina ese tipo de soplo que se escucha, que es el soplo diastólico. Va a ser un tipo sistólico, el de acá, y mesodiastólico, porque va a estar a la mitad de la diástole, por así decirlo. Puede oírse este soplo de Austin Field, o sea, al momento de terminar el soplo diastólico podemos escucharlo, y al momento de casi que va a pasar a una sístole, o sea, diástole es que se llena, sístole es que expulsa. Entonces, al momento de tratar de empezar a la expulsión o empezar a botar la sangre para todo el cuerpo, es lo que se va a generar. O vamos a poder escuchar el tipo de soplo de Austin Field, que lo vas a escuchar en el foco mitral, acá más o menos. Pero hay una cuestión muy importante que tienen que tener en cuenta en este soplo, porque el soplo de Austin y Flynn solamente se va a escuchar en condiciones de que sean una insuficiencia aórtica muy grave. Entonces, normalmente no es que lo busques porque no quieres que tu paciente esté en un estado o una insuficiencia grave, sino que tratas o buscar quizá el soplo diastólico, ¿no? Y por la clínica puedes ayudarte bastante. Por ejemplo, la disnea tipo esfuerzo paroxística nocturna. ¿Qué quiere decir al esfuerzo? Por ejemplo, existe una escala que va a medir la disnea, depende de la cantidad de actividad que realice mi paciente, ¿ya? Lo van a ver más adelante, pero es una tabla o es una forma de medir eh, a qué cantidad de esfuerzo mi paciente le da a la dificultad respiratoria. Paroxística nocturna es porque mi paciente ya no puede dormir completamente echado, tiene que estar como que duerme con 5 o 6 almohadas, bueno, mucho, pero más o menos dos, tres, o sea, duerme casi semisentado, porque si duerme echado tiene esa dificultad respiratoria. Igual, típico que le duele el corazón, que le duela, ¿no? En la angina que tenga palpitaciones y el pulso saltón que quizás es muy característico, ¿ya? Eh, Semiológicamente también es importante que recuerden el signo de Muset. En este caso, el signo de Muset es el movimiento de la cabeza para el lado de la estenosis aórtica, ¿no? Para el lado aórtico, en este caso para el lado izquierdo, ¿ya? El pulso de Corrigan o de Seller es cuando paciente, vamos a ver que como o sea, acá en la carótida vamos a poder encontrar el pulso que está así. Y es más o menos acá. Traje video, pero ahí. Ahí vamos a encontrar como que se llena, baja, se llena, baja.
como un pulso tal cual, pero vas a verlo muy grande que normalmente no se debería ver, ¿no? El signo de Müller van a ver acá la úvula y la úvula va a palpitar. Normalmente, bueno, ustedes van a ver a alguien la úvula y si palpita, podría ser un signo de Müller que es muy característico de esta enfermedad de una estenosis aórtica, ¿no? Si palpita, podríamos pensar que podría ser una estenosis aórtica. La úvula como que palpita al ritmo de latido del corazón, ¿no? Signo de Kinken, que es igual, ustedes al momento de hacer la presión acá de la digitopresión del área distal del dedo, van a ver que existe un pulso como una forma de que suba este pulso de acá, esto que estoy tratando de señalar. O sea, es como un pulso, sube y baja, sube y baja. O sea, la línea va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar, algo así. Es el signo de Kinken. El signo de Durocies es el signo o en la ocultación vas a escuchar doble, en donde cuando tú ocultas el área de la arteria femoral. Entonces, este signo de Durocies es muy característico de una insuficiencia aórtica, ¿ya? El diagnóstico, clínica, justamente signo de Muset, Corrigan-Seller, signo de Kinken, signo de Dure 6. Por eso siempre se debe analizar bien al paciente o realizar un buen trato y una buena historia clínica según las características que tú veas a tu paciente. Electrocardiograma, radiografía de tórax, generalmente vas a ver una hipertrofia del ventrículo izquierdo, el cardiograma y cateterismo cardíaco. Muy bien. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ah, no, todo claro. Gracias. Ya, te paso, esta es la referencia, te voy a pasar el post para que lo puedas resolver y de ahí en 10 mil, para que, para que, para que resolvamos el post y ya terminamos con la sesión. Súper corta, creo que solamente me enfoqué como que en las partes principales, que, Sí, estaba bien. Ujú. uy, entonces, ya, en 10.000 volvemos y de ahí resolvemos el post y ya terminamos. Gracias por estar. Ya, normal.
Ya. Vamos a resolver el post-test. Gracias por contestar. Valvulopatías, de manera general, solamente hablamos de insuficiencia aórtica, pero recuerda que hay valvulopatías tanto tricúspide y pulmonar. También vamos a tener en cuenta que clínicamente en las preguntas se va a relacionar con, uno, si es una estenosis aórtica, recuérdate que hay una estrechez en la aorta, por lo tanto va a generar una disnea, una angina, síncope, y ya hablábamos del soplo sistólico, que es muy característico de una estenosis aórtica. La clínica o el signo de Corrigan o Seller se relaciona bastante con una insuficiencia aórtica, ¿ya? En estenosis aórtica no habíamos hablado como un signo característico, pero sí habíamos dicho que existe una clínica muy florida en ella, ¿no? Por ejemplo, en una estenosis hablábamos de el signo de tipo sistólico, que es tipo de rombo, ¿no? El soplo en la estenosis aórtica es el soplo sistólico áspero, romboidal y eyectivo. El signo de Kinken es tipo unguial. La línea tipo que habíamos visto al momento de hacer la presión en la área distal del dedo, subía como un pulso, tal cual. Subía, iba para arriba y para abajo. Movimiento de la óvula o en este caso habíamos dicho que este movimiento de la óvula se refería al signo de Muller y el soplo vascular de doble percibido con el estetoscopio en la arteria femoral habíamos dicho que es el signo de Durocies, ¿no? Forma parte de las causas de estenosis aórtica en pacientes mayores de 70 años. Hablábamos que la principal sería una degenerativa, congénita y calcificaciones también, pero principal la degenerativa. Ya. Esas serían las preguntas. Gracias por estar en la sesión de hoy. Vamos a dejar de grabar si por ahora no tienes ninguna pregunta. No, todo claro. Muchas gracias. Ya.